Gracias de parte de todo el equipo y bienvenidos a otra edición de EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes. Vamos con los titulares. Organización Católica en Estados Unidos ayuda a indigentes afectados por ciclón Bomba. Gobierno de Donald Trump elimina protección a inmigrantes de El Salvador y obispos lamentan la decisión. Empezamos el noticiero con información desde Estados Unidos, donde una organización católica se encarga de brindar ayuda a las personas sin techo afectadas por la tormenta que ha congelado gran parte de la costa este del país. La organización de ayuda humanitaria Catholic Charities está ayudando a salvar personas sin hogar, amenazadas por los efectos del ciclón Bomba, una tormenta que ha congelado gran parte de la costa de Estados Unidos y ha dejado varios fallecidos. Según el Servicio Meteorológico del país, en unos 40 estados las temperaturas descendieron en promedio 20 grados centígrados bajo cero. Esto obligó a cancelar vuelos y cerrar escuelas, así como el suministro eléctrico de cientos de miles de hogares y lugares de trabajo. Además, la tormenta trajo vientos de hasta 129 kilómetros por hora y generó más de 30 centímetros de nieve en algunas áreas. Las ciudades más afectadas de la costa este son Boston, Nueva York, Washington, Filadelfia y Chicago. Ante este panorama, Christine Chappell, directora de comunicaciones de Catholic Charities en Chicago, señaló que su organización cuenta con un programa en el que con algunas furgonetas transportan a las personas sin hogar y a aquellos que necesitan refugio a centros o albergues en la ciudad. Asimismo, informó que cualquier persona sin hogar en Chicago puede acercarse a un hospital, departamento de bomberos o estación de policía, donde luego llamarán a Catholic Charities para que sea llevada a uno de sus dos refugios. Según se dio a conocer, Chicago no es la única ciudad donde Catholic Charities proporciona a las personas sin hogar los medios para encontrar refugio. Las agencias en Florida y Tennessee también tienen listas actualizadas de centros de acogida disponibles. Asimismo, en Washington, D.C. y en St. Paul, los refugios han ampliado la cantidad de camas, artículos de primera necesidad y cuartos. Y continuando en Estados Unidos, los obispos del país lamentaron la decisión del gobierno de Donald Trump de eliminar la protección temporal brindada a los inmigrantes de El Salvador. El gobierno de Donald Trump eliminó el 8 de enero el llamado Estatus de Protección Temporal, TPS, para los inmigrantes de El Salvador, un anuncio que fue lamentado por los obispos de Estados Unidos. La decisión establece que los beneficiarios del TPS tendrán 1 año y medio para preparar su salida hasta el 9 de septiembre de 2019. Al respecto, el presidente del Comité de Migración del Episcopado estadounidense, Monseñor Joe S. Vázquez, manifestó que la medida de poner fin a esta protección temporal es dolorosa. Asimismo, el también obispo de Austin, Texas, dijo que El Salvador no está en este momento en capacidad de manejar adecuadamente el regreso de alrededor de 200.000 salvadoreños. Según se dio a conocer, la gran mayoría de los favorecidos con el TPS son ciudadanos de El Salvador, que recibieron esa ayuda en el año 2001 tras el terremoto que golpeó al país centroamericano. Además, con la eliminación de esta protección temporal, más de 190.000 niños que son ciudadanos de Estados Unidos e hijos de los beneficiarios tienen ahora un futuro incierto, ya que las familias terminarán innecesariamente separadas. En este sentido, los prelados estadounidenses señalaron que la nación no debe darle la espalda a los receptores del TPS y sus familias, porque ellos también son hijos de Dios. Por ello, los obispos solicitaron también al Congreso que se trabaje para encontrar una solución legal para quienes reciben el TPS desde hace tiempo, y asimismo los prelados renovaron su solidaridad y cercanía con los afectados. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal Álvaro de Juana, quien se encuentra en Roma y nos tiene información sobre las actividades del Santo Padre. Adelante, Álvaro. Aquí, compañeros, estamos ultimando los preparativos del histórico viaje del Papa Francisco a Chile y Perú, e imagino que ustedes también allí están trabajando en ello a marchas forzadas. Pero el Papa no ha variado estos días su agenda habitual aquí en el Vaticano y ha celebrado una nueva audiencia general en la que dedicó la catequesis a hablar de la importancia del silencio en la misa y también del canto del Gloria. Si os parece, vamos a escuchar sus propias palabras. Después del Gloria viene la oración llamada colecta. Con la expresión oremos, el sacerdote invita al pueblo a recogerse un momento en silencio, para que cada uno tome conciencia de estar en la presencia de Dios y formular en su espíritu sus deseos. Hacer silencio significa disponerse para escuchar la voz de nuestro corazón y sobre todo la del Espíritu Santo.
La oración colecta está compuesta primero de una invocación del nombre de Dios, en la que se hace memoria de lo que Él ha hecho por nosotros. Y en segundo lugar, de una súplica para que intervenga. El sacerdote recita esta oración con los brazos abiertos, imitando a Cristo sobre el madero de la cruz. En Cristo crucificado reconocemos al sacerdote que ofrece a Dios el culto agradable, es decir, el de la obediencia filial. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Pidamos a la Virgen María que interceda por nosotros, para que la Santa Misa sea de verdad una auténtica escuela de oración en la que aprendamos a dirigirnos a Dios en cualquier momento de nuestra vida. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Y bueno, yo me despido ya, me voy corriendo a hacer la maleta para acompañar en el vuelo papal al Papa Francisco en este viaje apostólico a Chile y Perú. Si os parece, nos vemos precisamente allí en esas tierras próximamente. Informó para EWTN Noticias Álvaro de Juana. Gracias, Álvaro. Por otro lado, el Vaticano dio a conocer un videomensaje del Papa Francisco dirigido a los fieles de Chile y Perú, países que visitará del 15 al 21 de enero. Deseo encontrarme con ustedes, mirarlos a los ojos, ver sus rostros y poder entre todos experimentar la cercanía de Dios, su ternura y misericordia que nos abraza y consuela. Conozco la historia de sus países, fraguada con tesón, entrega. Deseo con ustedes dar gracias a Dios por la fe y el amor a Dios y a los hermanos más necesitados, especialmente por el amor que ustedes tienen hacia aquellos que están descartados de la sociedad. Esta cultura del descarte cada vez nos ha invadido más. Quiero hacerme partícipe de las alegrías de ustedes, las tristezas, de sus dificultades y esperanzas, y decirles que no están solos, que el Papa está con ustedes, que la Iglesia entera los acoge, que la Iglesia los mira. Y en el marco del viaje papal a Sudamérica estamos enlazados vía Skype con Javier Peralta, director ejecutivo de la Comisión Nacional para la Visita del Papa Francisco a Chile. Señor Peralta, bienvenido a EWTN Noticias. ¿Qué tal? Un gran saludo desde Chile para todos ustedes. ¿Cómo van los preparativos para la visita del Papa a Chile? Bueno, ya quedan muy pocos días y estamos avanzando aquí a paso acelerado en todos los preparativos para los encuentros masivos, especialmente, que va a tener el Papa acá en Chile. El Papa recorre 3 ciudades en nuestro país, viene a la capital, a Santiago, después va a Temuco, la capital de la Araucanía, en el sur, y después se desplaza a Iquique, en el norte, y en todos los lugares ya comenzamos con la distribución de las entradas para que participen los peregrinos, y también estamos afinando los últimos detalles de preparación de los terrenos. Por otro lado, ¿cómo se ha llevado el tema de la seguridad por la visita del Papa, de manera especial en la zona de Araucanía, donde se han dado manifestaciones contra las iglesias? Bueno, el tema de la seguridad en general, el Papa pide muy pocas exigencias de seguridad. A él le gusta privilegiar siempre el contacto con la gente, no tiene grandes preocupaciones, y si visita la Araucanía es porque la Araucanía es un lugar que quizás requiere, más que todos los otros países, lugares de Chile, un mensaje de paz y de diálogo. Por lo tanto, no hay medidas adicionales de seguridad, más bien el mismo papamóvil o tipo de papamóvil que se usa, autos sin blindaje, siempre privilegiando la cercanía con la gente. Finalmente, señor Peralta, ¿cómo cree que va a cambiar Chile después de la visita del Papa? Bueno, nosotros tenemos mucha esperanza que la visita del Papa pueda traernos una mayor cultura del encuentro. Chile viene saliendo de un periodo de elecciones presidenciales en que ha estado bastante polarizado y por lo tanto creemos que la visita del Papa va a ser una linda manera de iniciar un diálogo que nos lleve más hacia los lugares o hacia las zonas que tenemos en común más que las diferencias. Creo que el legado del Papa se puede ver en distintos aspectos, temas como el de los pueblos indígenas,
el cuidado del medio ambiente. ¿Qué pasa con los migrantes? Que Chile es un fenómeno que está enfrentando con mucha fuerza en el último tiempo, y creo que el gran fruto, el gran legado del Papa va a ser darnos luces en cómo mirar al otro, que es distinto, sin temor, con misericordia y con alegría. Señor Peralta, muchas gracias por todo lo que nos ha comentado. Espero verlos acá y esperamos tener una muy linda visita y compartirla con todos los países de América Latina. Muchas gracias, señor Peralta. En otras noticias, este 16 de enero, el Papa Francisco visitará el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, en Santiago de Chile, y hasta allí llegarán nuestras corresponsales Giselle Vargas y Bárbara Bustamante, donde recogieron impresionantes testimonios. Veamos. El 16 de enero, el Papa Francisco visitará el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, en Santiago de Chile. Aquí viven 620 mujeres condenadas por tráfico de droga, homicidio, robo, entre otros delitos. Desde la confirmación de la alegre noticia, las mujeres privadas de libertad han puesto el corazón en el encuentro que durará unos 40 minutos. Que venga a visitarnos a nosotras aquí, yo creo que estamos pobres, pero pobres no de cosas materiales, sino pobres de espíritu. La gente aquí sufre mucho, hay mucho dolor, entonces que Él se acuerde de nosotros es como que Dios tocó su corazón y se acordó de nosotros. Yo creo que eso es providencia de Dios nada más. Un espíritu de mucho gozo, de mucha fiesta, de mucha alegría, el anuncio de la visita del Papa y la espera que estamos teniendo es un segundo adviento para nosotros este tiempo. Nos estamos preparando, partimos y vamos a retomar ahora al final también una preparación más bien espiritual, trabajando unas fichas que creamos con la pastoral carcelaria, unas fichas del perdón, las llamamos del perdón hacia la paz, y esa es la preparación espiritual. Y ahora estamos en una etapa de la preparación logística, digamos, creando cosas multicolores y tratando de que todas las mujeres participen de esta preparación. El gimnasio de la cárcel, bellamente adornado con guirnaldas de flores y palomas de papel, será el lugar de encuentro entre el Papa y las internas. Allí, el coro de la cárcel interpretará una canción compuesta por ellas mismas, llamada Pastor con olor a oveja. También el personal de Gendarmería de Chile siente un ambiente especial. El aire se vive diferente ya. Ellas están esperanzadas en que el Papa venga, las visite y verlo, por último, no tocarlo a lo mejor, pero estar con él. Que de hecho que él venga ya da una importancia enorme para nosotros como funcionarias, porque vamos a recibir quizás la bendición más grande que uno puede recibir, que de la persona que está es el enviado de Dios para nosotros. Lo que uno puede lograr aquí y lo que uno espera es que esta visita refuerce el compromiso institucional con la reinserción, refuerce el compromiso político con la reinserción y sea un remesón a la conciencia de los chilenos en el sentido correcto, es decir, las personas privadas de libertad tienen derecho a tener una segunda oportunidad y tienen el derecho a ser visitadas para poder emprender una nueva vida. Lo primero que yo le digo al Papa es gracias por estar aquí y gracias por fijarse en las mujeres privadas de libertad, porque se ha fijado en las más pobres entre las pobres, porque en la cárcel están las mujeres más pobres de entre los pobres, y además porque su presencia dignifica la vida de las mujeres privadas de libertad. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Iglesia denuncia brutal represión de católicos en República Democrática del Congo. Arzobispo español clausura el año jubilar de la Cruz de Caravaca. Más de 1,5 millones de personas asisten a la procesión del Nazareno Negro en Filipinas. Ya volvemos con más noticias en EWTN Noticias. Continuamos con más información. La iglesia en el Congo denunció la brutal represión que recibieron los católicos del país durante una serie de protestas que estallaron por la permanencia en el poder del presidente Joseph Kabila. La Nunciatura Apostólica en la República Democrática del Congo publicó un primer informe provisional sobre la violencia que sufrieron fieles católicos en las ciudades congoleñas de Kinshasa y Kananga, tras una serie de protestas realizadas el 31 de diciembre de 2017 y que fueron promovidas por una organización de laicos católicos ante la negativa del presidente Joseph Kabila de renunciar al poder. Las manifestaciones dejaron al menos 8 muertos y más de 100 personas detenidas, entre los que se encontraron varios sacerdotes.
Se sabe que el gobierno denegó el permiso para las marchas en Kinshasa y como medida preventiva la policía disparó municiones y gas lacrimógeno en las iglesias para evitar que los posibles manifestantes se reunieran. La marcha está protegida por la Constitución. Defendemos nuestros derechos. No hemos venido a destrozar las posesiones de otras personas. De acuerdo a la Constitución del 2006, Kabila, quien pertenece en el poder del 2001, no puede volver a presentarse. Sin embargo, el mandatario decidió no renunciar al finalizar su periodo, lanzarse a una nueva reelección y retrasar los comicios hasta diciembre de 2018, pese a que las elecciones generales habían sido pactadas entre el gobierno y la oposición para fines del 2017. Los poderes actuales son poderes dictatoriales. Nos decimos a nosotros mismos que estamos en un Estado democrático, pero no estamos en una democracia. Vamos a la iglesia y en el momento en el que el sacerdote levanta la Eucaristía, la policía tira gas lacrimógeno. Esto no sucede en ningún lado, aunque la Biblia misma nos enseña que Jesús fue herido. Dios es testigo. De acuerdo al informe de la Nunciatura, en 5 parroquias la misa fue interrumpida por las fuerzas del orden, 18 iglesias fueron invadidas por soldados y policías, mientras que en otras 10 se lanzaron gases lacrimógenos. El atropello no puede ser peor en el mismo acto del culto católico que se lancen bombas lacrimógenas. Esperemos que la comunidad internacional tome cartas y un interés en esta olvidada región del mundo. Y nosotros recemos por estas personas que sufren este atropello. Por otro lado, en España, el presidente de la Conferencia Episcopal clausuró hace poco el año jubilar de la Cruz de Caravaca en una misa presidida en la Basílica Menor, Santuario de la Veracruz. El cardenal Ricardo Blázquez, presidente del Episcopado Español y arzobispo de Valladolid, clausuró el año jubilar de la Cruz de Caravaca en una celebración eucarística presidida en la Basílica Santuario de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca. En la celebración, el purpurado precisó que el Lignum Crucis, o leño de la cruz, en referencia a la astilla del madero en el que murió Jesús, es para todos los caravaqueños el signo más excelente del amor misericordioso de Dios, el cual nos invita a una verdadera tarea evangelizadora. Durante su homilía, el cardenal Blázquez explicó que la muerte en el madero, que en esa época era el suplicio más infame y cruel, luego se convirtió en una cruz gloriosa ante la que se postran los fieles y un símbolo por el que Jesús se entregó voluntariamente aceptando el suplicio. Por eso aseguró que el año jubilar de Caravaca ha sido una oportunidad para acogerse a la misericordia inagotable de Dios. Como se sabe, la Cruz de Caravaca, conocida como la Vera Cruz, es una de las reliquias del mundo que se venera con más devoción. El año jubilar de Caravaca de la Cruz fue concedido por San Juan Pablo II en 1998 y se celebra cada 7 años. Parte de las donaciones a la Iglesia Católica en España se hacen a través del impuesto a la renta. Es por esto que el encargado del sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal explicó en una entrevista cómo se puede donar y los beneficios que esto trae a la sociedad. Desde el 2008, el sostenimiento de la Iglesia en España depende de quienes marcan una X en la casilla designada a la Iglesia Católica en su declaración de impuestos, también conocida como declaración de la renta. Por ese motivo, el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española, Padre Miguel Ángel Jiménez, animó a marcar la X en la declaración de la renta y explicó que las personas que decidan contribuir destinarían un 0.7% de sus impuestos sin costo adicional a la labor de la Iglesia. En una entrevista concedida al Diario de Sevilla, el padre Miguel Ángel Jiménez resaltó que los creyentes pueden comprender bien qué significa el donar un porcentaje de sus ganancias, pero en el caso de los no creyentes manifestó que es importante explicar que colaborar con la Iglesia representa un beneficio social, como poder abrir más centros de ayuda para personas con adicciones, entre otros. Por último, el sacerdote aseguró que en la Iglesia hay una inmensa labor humana que a veces no se ve, ya que los sacerdotes ofrecen su tiempo y su esfuerzo de manera desinteresada a los demás. Se encuentra en nuestros estudios el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Salvador Piñeiro, con quien conversaremos de la visita del Papa Francisco a Perú. Excelencia, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias. Cuéntenos, por favor, Monseñor, ¿cuál es el clima que se vive en el pueblo peruano con la llegada del Papa Francisco? Una gran ilusión. Yo estoy emocionado, tengo así en Ayacucho los planillones de firmas que el Papa quiere que también vaya a Ayacucho, pero no se puede. Y ya les expliqué que tiene 80 años, que no va a la sierra,
Y acá en la conferencia de los presos, discapacitados, cuánta gente quiere encontrarse, porque ciertamente Él viene a confirmarnos en la fe y animarnos para hacer de esta patria un lugar de paz, de prosperidad. Monseñor, y usted que ha conversado personalmente con el Papa Francisco, ¿qué es lo que él más resalta del Perú? Cuando estuvimos los obispos de la patria en mayo, que tenemos la visita quinquenal cada 5 años, informar al Papa, le pedimos, ponga en la agenda su viaje al Perú. Inmediatamente dice, me voy a Perú. Y no pensábamos que era tan pronto, pero ya está con nosotros. Y el éxito de esta visita es la preparación. Y el Papa es a lo que nos exhorta, a revisar nuestra vida, a intensificar la oración, los sacramentos, que nos encuentre unidos. Muchas cosas nos separan en la patria, pero cómo nos une ese amor a Jesús, ese reconocer a María en tantos lugares de nuestra geografía, y ese amor al Papa. Escuchamos al Santo Padre, Él es el Maestro de la verdad, Él como Pedro hoy día nos confirma en la fe, por eso tenemos mucha ilusión, y nuestra gente percibe esa alegría. Ya me imagino la avenida Brasil con tantos fieles aclamando, viendo sus gestos de cercanía, de amistad, y Él valora mucho lo que Él llama la riqueza espiritual de la patria, nuestros héroes, nuestros santos. Tiene gran devoción a Santo Toribio, modelo de pastor, y a Martín de Porres, que pudo guardar en su corazón resentimientos, y es el patrón de la justicia social, porque aprendió a amar, a perdonar, a socorrer a los más necesitados. Es la reserva moral de nuestra patria, como él dice. Y Monseñor, por favor, compártanos qué es lo que ha llevado a la Iglesia del Perú a escoger el eslogan Unidos por la Esperanza para esta visita del Papa. Estábamos los obispos reunidos y hubo una lluvia de ideas, a ver qué sugerencias hay. Pero habían como dos constantes. Muchas cosas nos dividen, la geografía, las economías. Oye, si estamos unidos en la fe, tenemos que crecer en el mandamiento de Jesús. Y esto genera esperanza. Si no, apagamos la luz y nos vamos. Si amamos a Jesús, tenemos que vivir trabajando su evangelio cada día para que el mundo sea mejor, para que no haya marginación, todos nos sintamos familia. Entonces, es un lema que toma dos aspectos muy interesantes: la unión por la fe, por el amor en Jesús, y caminar en la esperanza. Virtud es fuerza en el alma, y la esperanza nos hace sentir que somos peregrinos de la casa de Dios y que hay que alcanzar esa gloria viviendo cada día el Evangelio en las obras del amor, de la misericordia. Como dice el refrán español, es un pan con mucha miga. Este eslogan es todo un programa que no solamente se limitará los días de la visita, sino que se prolongará. Así es, Monseñor, pues le agradecemos muchísimo estas palabras y este mensaje que nos ha podido compartir aquí en EWTN Noticias, y le agradecemos por estar con nosotros. Y desde aquí mi saludo a todos los hermanos de la patria y más allá de fronteras, porque sé de este hermoso servicio de ustedes a través de la imagen televisiva. Siempre el Espíritu de Madre Angélica nos acompaña. Gracias, Monseñor. Seguimos con más información. Cada vez son más las personas que utilizan las redes sociales de la Santa Sede para seguir el día a día del Papa Francisco y acceder a sus mensajes. Esto se debe a la labor de la Secretaría para la Comunicación del Vaticano, quienes en un mensaje transmitieron su alegría por alcanzar más de 4 millones de usuarios. La Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede informó a través de un comunicado que sus diferentes cuentas en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram suman ya más de 4 millones de usuarios, lo cual reconoce la importante labor de la nueva Secretaría para la Comunicación en la reforma de la estructura mediática del Vaticano. Un ejemplo de este crecimiento en las redes sociales son los 3 millones de nuevos seguidores en Facebook o el inmediato reconocimiento visual en Twitter de la cuenta Vatican News, el nuevo portal de noticias de la Santa Sede.
Ante esto, Monseñor Darío Eduardo Viganó, prefecto de la Secretaría para la Comunicación, afirmó que como trabajadores de la comunicación y siguiendo la lógica de la Iglesia en salida, están llamados a estar en medio de la gente, y agregó que eso implica manejar las redes sociales e Internet con convicción y responsabilidad, presentando una perspectiva clara que exija poner en el centro a la persona, la relación, la cultura del encuentro y solo en última instancia la tecnología. Y a inicios de enero se llevó a cabo en Filipinas una de las manifestaciones de fe más grandes del continente asiático. Se trata de la procesión del Nazareno Negro. Veamos. Hace unos días, más de 1,5 millones de personas en Manila, Filipinas, participaron en la procesión del Nazareno Negro, considerada como una de las manifestaciones de fe más multitudinarias de Asia. La procesión, conocida por los locales como Translación, inició a las 5 de la mañana y el recorrido fue de 3 kilómetros hasta llegar a la Basílica de Quiapo, donde se celebró una misa a la que asistieron unas 930.000 personas. Los fieles se aglomeraron alrededor de la imagen de Cristo lanzando pañuelos e intentando tocarla con esperanza de recibir alguna sanación. Muchos confían en el Todopoderoso Nazareno. Cualquier cosa que pidas se hará realidad. Por eso que la gente aquí es tan devota. Viajan para recibir una bendición del Nazareno Negro. Le recé por mi hijo que tiene asma, ya que las medicinas que le di no funcionaron. Por eso recé al Nazareno Negro. Lo llamé y lo curó. La imagen del Nazareno Negro es la réplica de la efigie original que tiene 4 siglos de antigüedad y que se conserva en la Basílica de Quiapo. Para garantizar la seguridad ante un posible atentado terrorista, se desplegaron más de 6.500 policías y otros 1.500 agentes provenientes de otros lugares de Filipinas. Es todo por hoy, amigos, pero no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Y en nuestra próxima emisión les traeremos todo el resumen de la visita del Papa a Chile. Que tengan un buen día.